Qué bueno es el Señor Jesucristo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, en Proverbios capítulo 4. Proverbios 4 del 5 al 9. Vive Dios. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Gracias, Padre. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, a quien damos gloria y honra, honor, culto, adoración, venimos a ti, Padre. Venimos a darte alabanzas, venimos a darte culto, venimos a honrarte y venimos a escucharte. Bendito sea el dulce nombre del Señor Jesús. A escuchar tu voz, Señor amado, escuchar tu palabra que nos edifica, que nos consuela, que nos revela, que nos muestra, que nos fortalece, que moldea nuestra fe, que lucha. Y te damos gracias por este privilegio que tú nos confieres de poder estar en tu presencia, Señor amado, escuchando tu voz, hablar a nuestro espíritu. Permite que el Espíritu Santo nos ministre para que podamos entender la enseñanza que has separado para nosotros en este día. Y que tu gracia, Altísimo Dios, nos prepare para poder poner por obra los principios que vas a compartir con nosotros. Te pedimos en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Salvador, a quien damos toda gloria y honra ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a seguir hablando sobre el tema la gracia y sus beneficios. Quiero darle lectura a una porción de un material que un diccionario de teología nos habla sobre la gracia, sobre la corona, corona. Ustedes oyeron que Salomón dice que adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará, hablando de la sabiduría y de la inteligencia. Si la abrazamos, si le prestamos atención, si le permitimos que nos enseñe, si le permitimos que nos guíe, la sabiduría y la inteligencia serán una corona de gracia. Corona de gracia. La corona era un objeto ornamental que se utiliza sobre la cabeza como señal de autoridad, realeza, nobleza o alta posición. El término en el Antiguo Testamento que se usa y se emplea para designar esa ornamentación bella en la cabeza, que podría ser un tocado especial, pero mayormente se refiere a una corona como
Lo dice Ezequiel 23:42. Pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre su cabeza. David conquistó Rabat y quitó la corona de la cabeza del rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas. Eso es para ilustrarnos la forma en que se usaban las coronas, el significado que se les daba a las coronas, las connotaciones que tenían en los diferentes contextos. La investidura de un rey se mostraba con su coronación, como puede verse en el caso de Joás. Segunda de Reyes 11:12. La corona es un símbolo real por excelencia. Símbolo real por excelencia. Salmo 21, del 1 al 3. Como figura poética se usa la palabra corona para señalar una honra especial de alguien. Así dice Salomón que la mujer virtuosa es corona de su marido, que las riquezas de los sabios son su corona, que la honra de la vejez se halla en el camino de justicia y que corona de los viejos son los nietos. En el Nuevo Testamento se usan las palabras, la palabra que se usa para referirse a la corona es diadema. Al Señor Jesús le pusieron una corona o una diadema tejida de espinas. Lo hicieron para burlarse de él, señalando que era su corona como rey de los judíos. Sin embargo, los creyentes vemos en Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte, Hebreos 2:9. Juan lo ve en Apocalipsis con muchas coronas, muchas diademas sobre su cabeza, Apocalipsis 19:12. Y él promete la corona de la vida a los que son fieles, Apocalipsis 2:10. Y soportan la tentación, Santiago 1:12. También dará la corona de justicia a los que le aman o a los que aman su venida, Timoteo 4:8. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando Salomón usa esa analogía, esa expresión para decir de que cuando nos abrimos a la inteligencia, a la sabiduría, la abrazamos, no está hablando de sabiduría o inteligencia intelectual o académica. Esa se consigue cuando usted va a la universidad o estudia bajo algún profesor. La que Salomón está mencionando es la sabiduría y la inteligencia que viene con el prestarle atención a la revelación de la Sagrada Escritura y la disponibilidad que tenemos nosotros de practicar lo que nos dice la Sagrada Escritura. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a principios bíblicos, de acuerdo a principios espirituales, adquirimos sabiduría, adquirimos inteligencia, y de eso es lo que está hablando Salomón. Y cuando abrazamos esa sabiduría, esa sabiduría y esa inteligencia viene a ser sobre nosotros una corona de gracia. Corona de gracia. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pablo en relación a esa corona que nosotros conocemos como gracia. Aleluya. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice el apóstol San Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Note que Pablo no dice que nos va a bendecir. Dice que nos bendijo. Nos bendijo. Y eso, por supuesto, es un decreto. O sea, Dios ya decretó para nosotros bendición. No es que nos va a bendecir, es que ya Él decretó esa bendición. Es como dice Efesios 2:6, que nosotros estamos sentados con Cristo Jesús
en lugares celestiales. Y si estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no estamos sentados allá y estamos sentados aquí? Porque eso es un decreto. Lo que la Biblia está hablando es que Él decretó que ese lugar al lado de Cristo Jesús nos pertenece a nosotros. De la misma forma, así habla de la bendición. Dios nos bendijo. Hay unas bendiciones que tienen el nombre nuestro, el nombre suyo. Santo Dios del cielo y de la gloria. Usted podría decirle al Señor, Señor, gracias por mi bendición o mis bendiciones que están esperando que yo las accese. Porque hay bendiciones para aquí y hay bendiciones para allá. Las de allá tenemos que esperar que lleguemos allá. Pero las de aquí se supone que nosotros estemos disfrutando de ellas. Él nos bendijo con toda bendición. O sea, con todo tipo de bendición. Nosotros a veces pensamos que la bendición es solamente el carro nuevo, la casa nueva, o el trabajo de mucho dinero, ganando mucho dinero. ¡Qué tronco de bendición! Mira que me dieron tremendo aumento. Amén, gloria a Dios. No me malentienda, eso es una bendición. Pero la bendición de Dios se limita a eso. Dios quiera que todos los hermanos tengan una casa nueva y tengan un carro nuevo y tengan un trabajo que estén ganando mucho dinero. Gloria a Dios. Mientras más dinero usted gane, más le puede dar al Señor y la obra del Señor. ¿Verdad que sí? Pero la bendición no se limita a esas cosas. Nosotros debemos pensar que hay otras dimensiones de bendición que son más importantes que esa. Toman el primer lugar que esas. Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. La palabra lugares, la Sagrada Escritura la usa de otra forma. En otros lugares dice en regiones celestes. Y esas bendiciones que Dios ya determinó y decretó para nosotros, Pablo dice que fue en Cristo Jesús. Las bendiciones para nosotros no están fuera de Cristo. Quiere decir que ningún ser humano va a recibir bendiciones en lugares celestiales fuera de Jesucristo. La religión dice que hay otros medios. La religión dice que hay otros nombres. La religión dice que hay otros caminos. La Biblia dice que hay un solo camino, hay un solo nombre que ha sido dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos, por el cual nosotros podamos ser bendecidos. Se llama el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hizo Él? Según nos escogió, dice Pablo, nos escogió en Él, en Cristo Jesús. Porque nosotros somos escogidos. Esa palabra escoger tiene varias definiciones en el concepto doctrinal, en la revelación que presenta el apóstol San Pablo y los demás apóstoles. Nos habla de ser seleccionados, nos habla de ser elegidos. Primera Tesalonicenses 2:4, si no me equivoco. Pablo le está hablando a los gentiles. Déjeme buscarle el texto. Primera Tesalonicenses 2:4. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses 1:4. Dice Pablo, leemos desde el 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros.
en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Cuando estudiamos el contexto en el cual Pablo usa esa expresión, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Le está hablando dentro del contexto de que ellos son gentiles, pero aunque son gentiles, ellos saben, siendo ellos judíos, saben que Dios los escogió, los seleccionó para ser salvos. Eso es dentro de ese contexto que se usa la palabra elección, elegidos, escogidos. No sobre otras personas, no para ser unos salvos y otros que se pierdan, sino porque Dios había determinado en Cristo Jesús salvar también a los gentiles, como dijo Pedro en aquel mensaje que predicó. Y en aquel reporte que él le dio a la iglesia en Jerusalén. Que Dios había determinado en sí mismo salvar también a los gentiles. Pablo le está escribiendo a una iglesia gentil y le dice, nosotros conocemos, nosotros entendemos, nosotros nos damos cuenta que ustedes también han sido seleccionados para salvación. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Ahora, Él está hablando a los gentiles, nosotros también éramos gentiles. Ya no somos gentiles, ahora somos iglesia. Pero como personas gentiles que éramos, nos dio la oportunidad de ser salvos, aceptamos al Señor Jesucristo y ahora pasamos de ser gentiles a ser iglesia, pueblo santo adquirido por Dios. Pablo dice en Efesios, según nos escogió en Cristo, nos escogió en Cristo. ¿Cómo nos escogió el Señor a nosotros en Cristo Jesús? Nos escogió por fe. Eso dice Pablo en Tito 1:1. La fe, dice, habla de la fe de los elegidos. Por la fe expresada y manifestada en la persona del Señor Jesucristo, somos contados elegidos. Eso es número 1. Por fe. Número 2. Somos elegidos conforme a conocimiento anticipado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Usa la palabra presciencia. No presencia, sino presciencia, conocimiento anticipado. Conforme al conocimiento anticipado de Dios, vio que nosotros íbamos a expresar fe en el Señor Jesucristo. Y como vio que íbamos a expresar fe en el Señor Jesucristo, somos contados con los seleccionados, con los elegidos. De eso es lo que está hablando el apóstol San Pablo. Y lo hizo, dice Pablo a los Efesios, antes de la fundación del mundo. Quiere decir que la gracia, ya estamos hablando de gracia y sus beneficios, la gracia no es un plan de última hora. La gracia no es una acción de última hora. Santo Dios. La gracia es una expresión predeterminada dentro de su designio, dentro de su voluntad, dentro de su plan y su propósito para nosotros. Gloria a Dios. Antes de la fundación del mundo fuimos elegidos en Cristo Jesús para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de Dios manifestar gracia para con nosotros antes de crear todas las cosas es para que nosotros seamos santos y sin mancha. Si nosotros sacamos ese pasaje de la Escritura de su contexto y decimos, bueno, si Dios se supone que sea santo y sin mancha, ¿por qué tengo una manchita por aquí? No se supone que esta manchita esté aquí entonces.
No es de esa mancha que está hablando la Escritura. De esa mancha se va tal vez con buenas vitaminas, o con crema, o con aceite de coco, con algo se va. Pero la mancha que está hablando es la mancha del pecado. El pecado es una mancha en nosotros. La desobediencia es una mancha. La rebelión es una mancha. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Dios Todopoderoso. Él, en su gracia manifestada antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, nos seleccionó para que nosotros fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea, en nuestra vivencia como cristianos, desde lo que está hablando delante de Él, en nuestra vivencia en el tiempo y en el espacio que nosotros proclamamos ser cristianos, que lo vivamos y lo seamos santos y sin mancha. Nos eligió, nos seleccionó en amor. Aleluya. En amor. Habiéndonos predestinado, o sea, determinado antes. Ahí está la otra palabra que quiere decir lo mismo que presciencia. Es la misma cosa, el mismo contexto. Habiendo sido seleccionado, determinado antes para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Déjeme leerle otro versículo que se encuentra en Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 y 30. Dice el apóstol Pablo: porque a los que antes conoció, hermano, ¿cuándo el Señor le conoció a usted? ¿Cuándo fue que el Señor le conoció a usted? Ahí lo dice Pablo, a los que antes conoció. ¿Cuándo me conoció Él a mí? Antes de la fundación del mundo Él me conoció. Y me conoció y vio en su presciencia que yo iba a expresar fe en el Señor Jesucristo. Y como Él vio que yo iba a expresar fe en el Señor Jesucristo, usó, santo Dios del cielo, usó, inclusive usó la voluntad de mi enemigo y de su enemigo para llevar a cabo su plan. Y el diablo piensa que Él hizo lo que Él hizo porque Él es diablo y Él es malo y está arreglándose contra Dios. Él lo que no sabe es que Él es un parapleto. Es lo que el diablo no sabe es que Él es un muñeco de Dios y que Él lo que hace, lo hace porque Dios se lo permite. Hasta esta altura Él todavía no ha aceptado. Ay, santo, aleluya. Hasta estas alturas el diablo todavía no ha aceptado esa verdad. No la ha aceptado. Pero eso es lo que nos enseña a nosotros la Sagrada Escritura. Aleluya. Léase el libro de Job para que usted vea. Y léase la Escritura entera para que usted vaya a contar eso. Porque los que antes conoció también los predestinó. O sea, determinó en ellos y para ellos que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso lo hizo Dios en su santo designio, en su eterno designio, en su eterno plan, en su eterna voluntad, en su eterno conocimiento. Él vio eso y lo determinó para que nosotros fuésemos seleccionados antes de Él crear todas las cosas, para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. De la misma forma en que Cristo Jesús es Hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Santos y sin mancha, hijos de Dios. ¿Para qué? Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Si usted no lo sabía, sépalo ahora. Usted tiene un hermano mayor.
Él nació primero. Él se llama el Señor Jesucristo. Y aunque es hermano suyo, usted tiene que decirle al Señor, Señor Jesucristo. Y aunque es hermano suyo, usted tiene que postrarse y besarle los pies. Samastole, aleluya. Alabado Dios. Aunque él es su hermano mayor. Yo sé que usted tiene algunos, tuvieron hermanos mayores que los molestaban a usted, les pellizcaban y le daban las orejas y le daban cocotazos, los hermanos de aquí. Pero ese que es hermano mayor nuestro no nos da cocotazos. Sí, nos da a veces cuando lo necesitamos, pero es cuando lo necesitamos, por amor, para asegurarnos que no salimos del camino. Gloria a Dios. Pero quiero que usted sepa que Él es su hermano mayor. Se llama el Señor Jesucristo. Como le dice Santiago. Santiago, el hermano del Señor, le dice al Señor Jesucristo, le dice el Señor Jesucristo. Él es hermano de madre del Señor Jesucristo. Es su hermano, aleluya. Y Judas también, el que escribió el epístola, hermano también del Señor. Pero ambos le dicen el Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad que sí? Porque ellos entienden, nosotros debemos entender eso. Nosotros cargamos con la imagen. Hermanos, ya vamos para allá, cargamos con la imagen del Señor Jesucristo, porque fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, a los que predestinó, seleccionó, eligió en Cristo Jesús, a estos también los llamó, porque Él nos vio en su conocimiento anticipado la expresión de fe nuestra en Cristo Jesús. Aceptamos a Cristo. Él vio hermano, esto no fue en el pasado, es que Dios ve todas las cosas en un eterno presente. Y nos vio, aleluya, y uso la palabra nos vio, porque estamos ahora hablando desde el tiempo y el espacio. Pero Dios nos vio en la eternidad. Nos vio cuando hoy nos vio. Hoy nos vio, aleluya. Porque en la eternidad no hay ayer ni hay mañana, hay hoy. Gloria a Dios, aleluya. Nos llamó y a los que llamó, esto es a nosotros, hermanos queridos, a estos también justificó. Ahí es que está la salvación nuestra, en la justificación. Él nos vio pecadores, nos vio rebeldes, nos vio que nos apartamos del Señor, nos vio que le dimos la espalda al Señor, nos vio que nuestra vida es una vida de rebelión, una vida de pecado, una vida de mancha, una vida que lleva camino al infierno. Nos vio enemigos de Dios, mas sin embargo también vio que si nosotros oíamos de la palabra, la fe iba a nacer en nosotros e íbamos a responder esa fe e íbamos a aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y cuando Él vio que hicimos eso, entonces nos llamó. Fue allá que nos llamó. Nos llamó allá, antes de crear todas las cosas, nos llamó y nos justificó. Dijo, estos son mis hijos. Estos son hermanos de mi hijo, el primogénito. Y nos da la imagen. ¿Qué quiere decir que nos da la imagen de Jesucristo? Que nos justificó. O sea, aplica a nosotros la justicia del Señor Jesucristo. Cuando Él te ve a ti, Mario, Él te ve a ti como si estuviera mirando a Jesucristo. Porque tú eres un hijo del Señor. Y te ama tanto a ti, como Él ama al Señor Jesucristo, a ti también te ama así. Profundamente, con un amor profundo. Nosotros no podemos entender cómo es que Dios nos ama a nosotros tanto. Algún día tal vez lo vamos a entender, algún día, cuando estemos en la presencia del Señor. Yancy, cuando estemos en la presencia del Señor, tal vez un día vamos a entender, Señor, ahora conozco como fui conocido, ahora sé cómo es que tú me amaste tanto, porque ahora estoy en la presencia tuya. Y el Señor hizo eso, todas esas cosas lo hizo antes de crear todas las cosas, porque Dios
No vive en el pasado ni en el futuro, Él vive en hoy, en un eterno presente. Hoy me llamó, aleluya, y para lo que responde o respecta a mí, me llamó billones y billones de años atrás. Pero para lo que respecta a la eternidad, fue hoy que me llamó. Y me salvó, me santificó, me dio la justicia de Jesucristo para sacarme del camino al infierno y ponerme en un camino nuevo y vivo. Un camino nuevo y vivo. Iba camino al infierno. Iba camino a la perdición. En una ciudad muy fuerte del noreste de la nación. Pero Él se me apareció en el camino y me hizo un llamado. Me sacó de ese camino. Y me hizo un llamado no solamente a servirle, sino que 2-3 meses de haberme convertido, me dijo, tú vas a ser pastor. Cosas que yo no entendía esas cosas. Por eso es que lo que hace Dios, queridos hermanos, porque Él vive en el hoy. En el hoy. Y Él me llamó hoy. Me salvó, me libertó, me rescató, me limpió con su sangre, me dio la justicia de Jesucristo. Me dio la imagen de Jesucristo. Yo no soy Jesucristo. No me miren a mí como si yo fuera Jesucristo. No es de eso lo que yo estoy diciendo. Me dio la justicia de Jesucristo para que yo pueda ser salvo, para que no me perdiera. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el dulce nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a Romanos 8 para terminar en Romanos 8, 29 y 30. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, les dio honra. Hermanos, yo leí en Proverbios capítulo, ¿cuál fue el capítulo de Proverbios? Versículo al 9, ¿verdad que sí? El 9 dice que si nosotros abrazamos la sabiduría y la inteligencia, van a ser corona de gracia. Pablo acá dice que Él nos dio a los que llamó y los salvó y nos ha dado, nos glorificó. Y ese glorificar tiene 2 aspectos. Uno es la honra, queridos hermanos, que nosotros cargamos. La honra que nosotros cargamos por llamarnos hijos de Dios, por llamarnos cristianos. Eso es una honra. Eso es una honra. El otro aspecto de glorificar, ¿sabe cuál es? Pedro y los discípulos estaban en el monte y el Señor se glorificó delante de ellos. O sea, dejó que ellos vieran la gloria en la eternidad, su gloria en la eternidad. Sus vestidos se pusieron blancos como la nieve y apareció Moisés y Elías. Y aquel lugar se llenó de una presencia del cielo. Y Pedro perdió la mente y dijo, vamos a quedarnos aquí, Señor. Vamos a hacer 3 casitas y vamos a quedarnos aquí. Esa misma gloria nosotros vamos a experimentarla, queridos hermanos. Por eso se ha probado que hay gente que cuando se van a la eternidad y regresan, cuentan que ellos no querían regresar a la tierra. Porque comenzaron a experimentar esa presencia, esa gloria y ese gozo y esa satisfacción y esa firmeza y esa seguridad. Aleluya. Y se olvidó del dolor, se olvidó de las lágrimas, se olvidó de la cruz, se olvidó de la enfermedad, se olvidó de la tierra, se olvidó de los seres queridos y solamente querían estar disfrutando de aquella presencia. Aleluya. Y no querían regresar.
Eso mismo experimentó Pedro y Juan y Jacobo cuando el Señor se glorificó. Pero nosotros vamos a experimentar lo mismo. Hermanos, ¿por qué? O cómo, perdón. ¿Cómo Dios hizo todas estas cosas y cómo nosotros las vamos a experimentar? ¿Sabe cómo? Por mera gracia. Mire cómo lo dice Pablo aquí en Efesios. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según o de acuerdo al puro afecto de su voluntad. Afecto, satisfacción, deseo, beneplácito, aprobación, según su puro afecto. ¿Nosotros hicimos algo para eso? No, simplemente porque Él deseó hacer eso. Simplemente porque Él anheló hacer eso. Hay algo que nosotros pudimos haber hecho que llevó a que Dios pudiera habilitarse para expresar esa dimensión de gracia. No, nada en absoluto. Él simplemente lo hizo porque dijo, yo amo a esta gente y yo los voy a salvar. Antes de la fundación del mundo, Él vio que me iba a crear a mí. Cuando me creó a mí, iba a ser un rebelde, un testarudo, un cabeciduro. Pero yo lo amo y yo lo voy a salvar. Porque yo quiero, lo amo y quiero, eso es todo. Eso es gracia. Los beneficios que nosotros simplemente disfrutamos. Porque Dios expresó gracia. Favor. Un favor que Dios nos ha hecho a nosotros. Nadie merece eso. Nadie merece lo que nosotros hemos ahora mismo experimentado y vamos a experimentar. Porque Juan dice, todavía no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser. Imagínense el gozo que nosotros sentimos aquí, la presencia que sentimos cuando cantamos. Esa fortaleza, ese anhelo, ese deseo de sentir su presencia, de querer más de su presencia, de abrirnos al Espíritu Santo, aleluya, que nos haga sentir ese gozo tan tremendo. Y eso es simplemente, una hojita que cayó, nada más. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cómo es que nosotros experimentamos eso? Por su gracia. Porque Él quiso así. Él determinó así. Esa fue su inclinación. ¿Y para qué, Señor, lo hizo eso? ¿Para qué fue que el Señor expresó esa determinación de su voluntad, ese deseo de su voluntad, ese anhelo de su voluntad, ese favor? ¿Para qué Dios hizo ese favor con nosotros? Bueno, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muchos hermanos. Y note que Pablo dice, muchos hermanos. Él es el primogénito, los demás todos somos hermanos. Todos somos hermanos. ¿Hello? Los demás todos somos hermanos. Pero Él es el primogénito. Pero en adición, versículo 6, es para que seamos alabanza de la gloria de su gracia. Él manifestó
antes de la fundación del mundo, mirando todas las cosas, la creación, lo que iba a suceder en la creación, hablando de la creación humana, lo que iba a suceder con la creación humana, Él lo vio. Con todo y con eso, no echó atrás, porque Dios no pena de nerviosismo, ni de miedo. Lo que Dios piensa hacer, lo hace. Considere hecho eso un hecho. Lo pensó, considere eso un hecho. Él no echa para atrás. Amén. Nos vio lo que iba a hacer, lo pensó, lo planeó Dios y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Dónde está la imagen de Dios para nosotros? Pablo dice que está en Cristo Jesús. ¿Me entendieron? Pablo dice que nos seleccionó desde antes de la fundación del mundo conforme a favor para que seamos semejantes a la imagen de su Hijo. En la reunión de la Trinidad se dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Dónde está la imagen de Dios? En el hombre está en Cristo Jesús. Qué bueno es el Señor, hermano. Nosotros nos empatamos, ¿verdad? Comenzamos, hermanos, sacar el texto de la Escritura fuera de sus contextos es un problema para nosotros. Y Dios, que es claro en sus cosas, no se compromete, queridos hermanos, con los errores nuestros para justificarlos ni apoyarlos tampoco. Dios buscará siempre la forma de sacarnos del error. Para eso está el Espíritu Santo con nosotros, ayudarnos. Para eso están las Escrituras, para que las estudiemos, escudriñar las Escrituras, porque ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Yo soy la imagen, dijo Jesús. La imagen que Dios quiso que nosotros tuviéramos de Dios está en la persona del Señor Jesucristo. Y esa es la imagen que nosotros vamos a llevar, vamos a tener. Gloria a Dios. Entonces, teniendo esa imagen, una vez que nosotros venimos al Señor Jesucristo, somos hijos, ya somos pueblo, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, somos real sacerdocio, aleluya. Entonces, una vez que Dios determinó, ya que nosotros vamos a cargar con la imagen del Señor Jesús Hijo, ahora en el tiempo y en el espacio, nosotros llevamos la responsabilidad de ser alabanza de la gloria de la gracia. ¿Qué es alabanza? Elogio, cosa recomendable. ¿Qué es gloria? Honra. Yo pregunto, entonces, ¿cómo es que se supone que nosotros seamos para la alabanza de la gloria de la gracia? Salomón dijo, abraza la sabiduría y abraza la inteligencia, porque ellos van a ser en ti, en tu cabeza, corona de gracia. Evidencia de lo que eres. Era corona de rey, era corona de atleta, era una corona de lo que fuere. Dependiendo de lo que era, así era la corona. Cristo tiene, lo vio Juan en la revelación, con muchas coronas. Nadie tiene coronas como el Señor Jesucristo. A nosotros nos va a dar corona de justicia, corona de vida.
diferentes coronas. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser la alabanza, ser la alabanza de la gloria de la gracia. Cuando nosotros abrazamos la sabiduría y la inteligencia, y para esto no hay que ir a la universidad. Gloria a Dios, el que ha podido ir a la universidad y quiere ir a la universidad. Gloria al Señor, que Dios lo ayude. Se esfuerce y se prepare. Pero no es de eso lo que estamos hablando, ni lo que habla la Escritura. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando del saber, del conocer, vivir nuestra fe. ¿Cómo se vive la fe? ¿Cómo se vive la salvación? ¿Cómo se vive la imagen de Cristo? ¿Cómo se vive la justicia? Aleluya, del reino de los cielos. De eso, cuando nosotros aprendemos esas cosas, queridos hermanos, hemos adquirido sabiduría e inteligencia. Y cuando vivimos esa sabiduría y esa inteligencia vienen a ser corona de gracia en nuestras cabezas. Y todo el que nos ve y nos mira, alaban, elogian, aleluya. Por eso les dije un ejemplo la semana pasada, cuando le preguntaron a un filósofo de la India sobre el cristianismo, y dijo, el cristianismo es muy bueno. Los malos son los cristianos. Y por supuesto, él dijo, los malos son los cristianos, porque no conocía a todos los cristianos, pero al menos los que él conocía, no estaban no estaban siendo alabanza de la gloria de la gracia. Porque sí hay cristianos que son alabanza de la gloria de la gracia. En todas partes del mundo hay cristianos que son la alabanza de la gloria de la gracia. Que saben que son imagen de Jesucristo. No son imagen del diablo, ni del mundo, ni del siglo. Son imagen de Jesucristo. No cargan con el espíritu del mundo, cargan con el espíritu de Cristo. No cargan con la exigencia del siglo, cargan con la responsabilidad de la revelación de la palabra. Aleluya. Porque saben quién son, saben de dónde Dios los sacó. Aleluya. Saben que dónde Dios los sacó y qué Dios les dio para salvarlos y ponerlos donde están. Ellos saben lo que dice el apóstol Pablo, que no usemos, y el apóstol Pedro, que no usemos la gracia como ocasión para la carne. Y todos estamos propensos, todos los cristianos estamos propensos todos a tomar la gracia como ocasión para la carne, pero la Biblia nos da advertencia que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de la gracia, y eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Que Dios haya determinado que no sean los ángeles los que sean la alabanza de la gloria de la gracia. Él determinó que seamos nosotros, los seres humanos, los gentiles, que ahora somos iglesia. Él determinó que la iglesia sea la alabanza de la gloria de la gracia. Hermanos, ¿usted se cree que eso es cosa poca? Por eso el escritor de los Hebreos dice, ¿cómo nosotros descuidamos una salvación tan grande? Esto dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual Él nos hizo aceptos. O sea, con la cual Él nos otorgó, nos invistió de honor especial. La gracia con la cual Él nos hizo muy favorecidos. Eso es lo que quiere decir aceptos. Otorgar, investir con honor especial, muy favorecidos. Somos para alabanza de la gloria de su gracia con la cual Él nos hizo aceptos en el amado.
nos hizo aceptos en el amado. Nosotros hemos sido aceptados por Dios. Eso es un beneficio, por gracia, por su gracia. Usted ni yo hicimos absolutamente nada para que nosotros seamos aceptados por Dios. Nada. No se crea usted la última Pepsi-Cola del desierto, porque usted no lo es. Usted ni yo hemos hecho absolutamente nada para merecernos ser aceptados por Dios. Él quiso hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque así deseó hacerlo. Hacernos un favor. Si Dios no hubiese hecho ese favor, estuviéramos ahora en el infierno. Pero Él nos hizo un favor. ¿Sabe qué es bueno? ¿Sabe qué es bueno? Que nosotros practiquemos esto. Que nosotros nos hablemos a nosotros mismos de vez en cuando. Y nos digamos a nosotros mismos, tú no te mereces, no te le eleves mucho porque tú no te mereces estar donde estás. No te eleves mucho. Humíllate en la presencia del Señor. Reconoce, háblate a ti mismo y reconoce que si no hubiese sido por Jesucristo, ni siquiera pudieras mencionar el nombre del Señor Jesucristo, mucho menos servirle y llamarte cristiano. De vez en cuando nosotros debemos hacer eso. Es una terapia que nos ayuda, ¿verdad que sí? Es una terapia que nos ayuda. Hablarse a uno mismo y decirse a uno mismo, humíllate a la presencia del Señor, ve a donde el Señor y pídele perdón al Señor. Por esos pensamientos, por esas acciones, por esos deseos. Pídele perdón al Señor por no hacer lo que te supone que hagas como hijo o como hija. Eso es una buena terapia, es una buena práctica, es una buena disciplina que nosotros debemos hacer. Diariamente, hacerla, porque nos ayuda, queridos hermanos, a reconocer que esta naturaleza en la cual nosotros vivimos no se sujeta a la ley de Dios, es rebelde. Esta naturaleza en la cual nosotros vivimos merece el juicio de Dios. Esta naturaleza en la cual nosotros vivimos merece condenación eterna, mas sin embargo el Dios Todopoderoso, por su gracia y misericordia, nos vio, aleluya, en Cristo Jesús, nos hizo un llamado, nos dio la fe que nosotros no lo teníamos, nos dio la fe para que respondiéramos el llamado que nos estaba haciendo a servirle. Por fe somos salvos, pero no teníamos fe. Pero Él nos dio la fe para que respondiéramos el llamado. Aleluya. Y lo aceptáramos como nuestro Señor y Salvador. Y le sirviéramos y viniéramos a participar de la imagen de Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, esa misma gracia que nos salva a nosotros, ahora mismo esa misma gracia nos habilita para nosotros reconocer que nosotros hay muchas veces que nos elevamos como no debiéramos elevarnos, que nos rebelamos como no debiéramos rebelarnos, que somos desobedientes, que somos testaduros, cabeciduros, a veces le damos la espalda al Señor, a veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Yo estoy hablando de mí. ¿Hay alguien que le pasa así igual que a mí? Bendito el nombre de Jesucristo. Nos hizo en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Beneficio de la gracia. Tenemos redención por su sangre. Tenemos perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sabe que la palabra riqueza quiere decir ahí? Según la abundancia. Según las abundancias de su gracia. Hermano querido, eso no fue una cosita así, no. Nosotros, mientras estemos aquí en el tiempo y en el espacio, no vamos a entender la dimensión, la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios. No lo vamos a entender. Eso dijo el apóstol San Pablo, profundidad de las riquezas, cuán insondables son tus juicios. Eso no lo vamos a entender. Tal vez allá, cuando lleguemos, tal vez vamos a conocer como somos conocidos y tal vez lleguemos a esa dimensión a conocer cuánto nos ha amado Dios, porque
Porque Juan no pudo decirlo, solamente dijo: de tal manera amó Dios al mundo. Para entender las riquezas de la gracia. O sea, recibimos todas estas cosas según las riquezas, la abundancia de su gracia. La abundancia de su gracia, versículo 8, que Él hizo sobreabundar. Mire la redundancia que usa el apóstol San Pablo para tratar de decirnos a nosotros. Dice, las riquezas de su gracia, y la palabra riqueza es abundancia, o sea, la abundancia de su gracia que Él hizo sobreabundar. Y cuando miré la palabra sobreabundar, Pablo está diciendo sobreabundar en cantidad, en calidad. En cantidad y en calidad. Aumentar y crecer en calidad y en cantidad. No podemos entenderlo, queridos hermanos. No vamos a poder medir eso nunca. Él hizo sobreabundar gracia para con nosotros. ¿Y sabe cómo lo hizo? Lea el versículo 8 del capítulo 1 de Efesios, que dice: hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. ¿Por qué Salomón dijo: abraza la sabiduría, abraza la inteligencia? ¿Cómo debo yo servir a Dios? Eso me da sabiduría. ¿Cuáles deben ser mis expresiones de fe? Eso me da sabiduría. ¿Cuál es mi responsabilidad dentro de este camino? Eso me da sabiduría. ¿Qué es justicia? Eso me da sabiduría. ¿Cómo expreso yo la justicia de Jesucristo? Eso me da sabiduría, hermanos. Cuando yo abrazo la sabiduría de Dios, esa sabiduría que viene por la forma en que yo vivo y en la forma en que yo me relacione con el Señor Jesucristo y en la forma en que yo permita que Cristo se exprese en mí, me va a dar sabiduría e inteligencia. Y eso, tal vez, eso, hermanos queridos, miren lo que dice Pablo, ya voy al versículo 9. Esa decisión mía y suya como cristianos de permitir que se exprese a mí en mi vida la gracia en la abundante forma en que Dios lo ha hecho como beneficio que yo puedo recibir, y de yo buscar de conocer a Dios en sabiduría e inteligencia, o sea, en esas formas prácticas que acabo de decirle, me da a mí la habilidad de conocer, versículo 9, de conocer el misterio de su voluntad. Entonces Dios no es injusto en ninguna medida. Dios no es injusto en ninguna medida. Dios ha hecho cosas para nosotros, queridos hermanos, que a menos que nosotros no nos detengamos en la Sagrada Escritura y paremos e investiguemos y le preguntemos a la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo no va a poder contestarnos esas preguntas, esos interrogantes. Pero cuando nos detenemos en la Escritura y le preguntamos a la Escritura y con disciplina y con responsabilidad buscamos respuesta en la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo está comprometido con Él mismo de darnos a conocer, de enseñarnos, de revelarnos, de mostrarnos. Porque el versículo, los dos los leemos juntos, el 8 y el 9. Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según sus beneplácitos, según su satisfacción, según su deleite, según su amabilidad, según su deseo, según su propósito, según su afecto, según su anhelo.
expresiones de su gracia, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios se propuso en sí mismo hacer eso. En el plan que Él hizo antes de la fundación del mundo, Él se propuso hacer eso. Y eso es un beneficio de la gracia para nosotros. Nosotros podemos conocer el misterio de su voluntad. Cuando está hablando de misterio, no está hablando de algo misterioso, sino de algo que no había sido revelado. Algo que no había sido revelado. Pero Dios ahora lo reveló, porque la revelación ha sido completada. Nosotros tenemos la revelación completa. 1, 2, tenemos el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. 3, tenemos acceso al trono de la gracia. 4, en el nombre del Señor Jesucristo, tenemos ese acceso libre. Y en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Yo no me estoy dando a entender, ya vamos a terminar porque no me estoy dando a entender. Aleluya. ¿Dónde nos quedamos? En el versículo 9. Por hoy lo vamos a dejar ahí. Pero desde Efesios capítulo 1, tenemos que llegar al versículo 14. Pero hoy no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer otro día. Yo quiero que usted piense. Simplemente usted piense, se detenga, hermano, se detenga con mucha responsabilidad y mucha disciplina. Usted se detenga y piense en lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros no lo merecemos. Ni lo merecíamos antes, ni lo merecemos ahora tampoco. Él lo ha hecho simplemente por amor. Y ese amor lo habilita a Él para desear hacer eso y hacer ese plan. La salvación nuestra es grande, hermanos queridos. Qué grande es nuestra salvación. No solamente nos lavó con su sangre de nuestros pecados, los perdonó, los lavó. Nos dio el Espíritu Santo que more dentro de nosotros. Nos da la imagen de su Hijo. Nos da la justicia del Señor Jesucristo para que nosotros vivamos la salvación. Porque la salvación no solamente se acepta y se recibe, la salvación se vive también. La iglesia tiene que vivir como gente que son salvos, que van para el cielo. La corona que estamos hablando de sabiduría o la corona de gracia que estamos hablando es la vivencia nuestra de esa justicia. Porque en la vivencia de esa justicia es que está la sabiduría y la inteligencia del cristiano. ¿Por qué fue que ese filósofo hindú dijo eso? El cristianismo es muy bueno. Los cristianos es el problema. ¿Por qué? Porque vio que muchos cristianos no vivían de acuerdo a la justicia de Jesucristo, a los méritos de Jesucristo, de acuerdo a la persona de Jesucristo, de acuerdo al carácter de Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Jesucristo, de acuerdo a la obra de Jesucristo. Y la misma Escritura nos dice que no usemos la gracia como ocasión para la carne, porque de eso es lo que estamos hablando. Cuando usemos la gracia para ocasión para la carne, no estamos viviendo la persona, el carácter, la palabra ni la obra de Cristo. Dios nos ayude, ¿verdad que sí? Y nos ayude porque el vivir de acuerdo a estos principios nos va a ayudar a estar preparados. Preparados para cuando os suene la trompeta o para cualquier otra forma que el Señor determine que nos va a llevar para allá. Porque no solamente la trompeta cuando suene y la transformación y el rapto nos va a llevar para allá. Dios también usa la muerte para llevarnos para allá. Hello. O sea, la forma que Dios determine de llevarnos para allá, nosotros podamos estar preparados, listos. Y decirle, Señor, estoy listo.
Y eso es un beneficio de la gracia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu bondad, tu amor, tu gracia bendita. Gracias por la revelación que nos das de esto que era un misterio, pero ahora nos los has revelado. Por tu palabra, Señor. Está en tu palabra. Nos has dado esa revelación. Está aquí en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, que el Espíritu Santo nos ayude para entenderlo, para aceptarlo, para vivirlo. Somos tus hijos, somos tu iglesia. Señor, somos la imagen de Jesucristo. Ayúdanos a vivir conforme a su carácter y su persona, su palabra y su obra. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Aleluya. Ayúdanos, buen Dios Todopoderoso. Que no utilicemos la gracia para ocasión de esta carne que se revela en contra de tu palabra. Esta carne y esta vieja naturaleza que está con nosotros, pero se revela en contra de la persona de Jesús y de lo que tú hiciste. Ayúdanos, Señor amado, a reconocer quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos, quiénes somos y cuál es nuestra responsabilidad en calidad de tus hijos, en calidad de imagen de Jesucristo. Ayúdanos, buen Dios Todopoderoso. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a entender y aceptar y a vivir conforme a esa revelación de tu palabra. Y te agradecemos profundamente, oh Dios Todopoderoso. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, a quien damos honor, gloria, honra, culto, adoración, alabanzas, ahora y siempre, buen Dios. Amén y amén.